Vamos a ubicarnos antes de hablar del tema específicamente y recordar las palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 en adelante. Y vamos a leerla, esta preciosa palabra, a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Decía en la primera hora que la iglesia romana, cuando hay el nombramiento de su máxima autoridad, dicen: habemus papa, y sale un humo blanco por allá de un recinto donde se prepara ese anuncio visiblemente a la población de Roma. Pero también decían esta mañana acá, en presencia de ustedes y de nuestro pastor, que nosotros también tenemos hoy aquí en Peniel, tenemos un pastor. Y pudiéramos decir: habemos pastor, o tenemos pastor. Pero Dios le ha concedido a esta iglesia tener un pastor. Hay muchas iglesias sin pastor, muchas congregaciones sin pastor, misioneros haciendo la labor de pastor mientras viene un pastor, y así multitud de personas, colaboradores de la obra de Dios en la condición de diáconos, servidores, ancianos, coordinadores y cualquier responsabilidad que Dios tenga a bien disponer en nuestras vidas, pero que no tienen pastor. Y nosotros, Dios nos ha permitido tener todo esto que acabo de mencionar, pero tenemos un pastor que guía las ovejas, estas ovejas que somos cada uno de nosotros, y que fundamenta su vida y su llamamiento en el gran pastor de las ovejas, que es Jesús. Y a pesar de que estamos hoy celebrando desde este punto de vista cúltico el Día del Pastor, que se celebró el pasado 17 de este mes, no vamos a hablar hoy de aquel pastor de las ovejas que nos muestra el Salmo 23, o que nos muestran Timoteo y Tito en relación a sus características, a sus atributos, al perfil, a las competencias que pudiera tener un pastor para hacer su labor en la congregación, en la iglesia, donde Dios lo haya llamado. Pablo siempre tuvo una gran preocupación por colocar en sus viajes misioneros, después
de arrancar la iglesia primitiva, después de un tiempo de atender a la iglesia, dejar allí ancianos, y le encarga a su equipo de trabajo, dentro de los que podemos contar Bernabé, Timoteo, Tito, Silas y muchos otros, les encargaba dejar allí, dejen y preparen a la congregación y dejen ancianos por lo menos en esas iglesias. Eso lo observamos en el transcurso del libro de los Hechos. Pero en esta mañana estamos para hablar de aquel pastor que acomete, no solamente en el campo de llevar a las ovejas al redil, es decir, a disfrutar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y de sus bendiciones, sino de aquel pastor que enfrenta la batalla día a día y que tiene también su misión que cumplir en esas circunstancias ante su llamamiento. Y también decía que eran tiempos de tirarle piedra a mucha gente. En aquel tiempo tenemos ejemplos de apiedramiento, podemos decir, o de lapidación, que también se llamaba así. Aquella mujer adúltera que iba a ser lapidada, apedreada, Jesús le dijo al escenario de ese momento: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no apedrearon a aquella mujer que recibió la misericordia de Jesús en ese momento. También vemos al primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, que sucumbió ante la defensa de la fe en aquel imperio del momento y murió también apedreado. Y dice la Escritura que Pablo estaba allí, que perseguía y asolaba la iglesia. Nuestro apóstol y hermano Pablo estaba allí como Saulo de Tarso, persiguiendo, como dijo después Pablo, que le dijo el Señor, dando coces contra el aguijón. Ahí hay dos lapidaciones, pero a veces también nosotros queremos lapidar y apedrar simbólicamente a nuestros pastores también. Y para eso traigo a Moisés en Éxodo capítulo 17, versículo 18. Encontramos la experiencia de Moisés como pastor que era del pueblo judío en aquel momento, después de haber experimentado su labor como pastor de ovejas al servicio de su suegro Jetro, durante su matrimonio con Séfora y el nacimiento de sus hijos Gerson y Eliezer. Eso está en el capítulo 3, en el primer versículo. Después que Moisés sale de Egipto huyendo, porque ya Dios estaba haciendo el trabajo en él para llevar adelante la misión de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y llevarlo a la tierra prometida. Él pasó nada menos que 40 añitos al lado de su suegro, de su esposo y de sus hijos, preparándose para la gran batalla, o para las grandes batallas que libró en favor del pueblo judío. Pueblo difícil, pueblo conflictivo, pueblo murmurador, que inclusive intentó, por la descripción bíblica que encontramos en el anterior capítulo 17, que también pudieran haberlo apedreado. Dice el versículo 4 del 17, anterior a la lectura que les acabo de mencionar: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Como si estuviera diciendo: quítamelos de encima, Señor, no puedo con ellos. Y dice Moisés: de aquí a un poco me apedrearán. Era lo que faltaba. Imagínense la presión, esa olla de vapor que estaba pasando Moisés, que saca al pueblo judío de la esclavitud para conducirlo por un camino difícil, ciertamente, pero que los llevaría a la tierra prometida en el lapso de otros 40 años más. Es decir, que Moisés acometió esta labor
a los 80 años, totalmente en la pubertad de su ancianidad. A los 80 años acometió esa labor. Y a veces nosotros nos quejamos porque nuestro pastor nos dice que lo ayudemos y tenemos 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y no pongo la edad delante de él para no descubrirlo. Pero es así. Ese pueblo estaba a punto de apedrear a su líder, al que lo había sacado de Egipto, al que Dios le había pedido que le ayudara para su alimentación. 40 años siendo alimentado por Dios a través de la intercesión de Moisés con el maná, y después hidratado. En ese capítulo anterior al 17, o en los versículos anteriores al octavo versículo, con el agua que emanaba de la roca de Oreb. Y sin embargo, él siempre recurrió a Dios. En ese versículo 4 dice: ¿qué hago con esta gente? Llamaron a aquel lugar donde se enfrentó Moisés a la última provisión, mientras estamos leyendo los versículos, del agua que les dio en Oreb, Masat y Meriba, es decir, lugar de la rencilla y de la prueba. Algunas versiones hablan de la tentación, pero las versiones más modernas hablan del sitio de la prueba. Entonces, sí, en el versículo 8 dice la escritura: vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto por memoria, o para memoria, en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec, del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Dios es el símbolo de mi victoria. Dios es el símbolo de la lucha y la batalla de todos los días. Y en aquella batalla, Moisés, con su vara, la que Dios le había dado, en el capítulo 4, cuando Dios hace el llamamiento a Moisés, y Moisés le dice: pero mi hijo, ¿con qué voy a luchar? ¿Con qué voy a trabajar? Le dijo Jehová: toma esa vara, que hacía muchos milagros y señales para que el faraón entendiera que venía en el nombre de Jehová, y que no lo entendió finalmente. Era la vara que Dios le había dado y que simbolizaba su autoridad, la autoridad que Dios le había dado a él, como el líder de ese pueblo, como el pastor de ese rebaño, para llevarlo a la consecución final de su entrada a la tierra prometida. Es decir, en el caso nuestro, para la obtención de la bendición que un pastor como nuestro hermano Luis Galvis trata de darnos a entender todos los días, porque al final de esa jornada no tendremos el beneficio nuestro, sino el beneficio para el pueblo del arrepentimiento de sus pecados, y cumplir así la gran comisión que Dios le ha encomendado. Y es por eso que le pusimos a esta reflexión no una piedra contra el pastor, sino una piedra para el pastor.
Una piedra que se constituye en fundamento, como lo logró Moisés, de mano de sus servidores y ayudadores y colaboradores como Aarón y Hur en ese momento, que veían ante la edad de Moisés, me imagino ante la tembladera de su mano con la vara, tratando de decirle al pueblo: aquí estoy Dios, continúan adelante, Josué, avanza, avanza contra Amalek. A esos 80 años, estos colaboradores como Aarón, su hermano, sacerdote, y Hur como parte de sus elegidos para llevarlo en ese ministerio tan difícil, vieron la necesidad de ayudarle a levantar la mano a su líder, a su pastor, a aquel que estaba dando la vida, los últimos años de su vida, en beneficio del pueblo de Israel, para que lograran entrar por promesa de Dios a la tierra prometida y disfrutar de las bendiciones que ahora nosotros estamos disfrutando, porque de esa tierra prometida y de ese grupo de judíos que entraron allí, vinieron todos los descendientes hasta la raíz de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces nuestra misión es colocar la piedra que nuestro pastor necesita para seguir construyendo la misión de su ministerio. Y cada uno de nosotros estamos llamados, así como lo sintieron en su corazón Aarón y Hur en ese momento, de ayudar a Moisés, para que Josué, que dirigía al pueblo que combatía allá abajo, pudiera vencer a los amalecitas. Así cada uno de nosotros debe colocar en las manos, en la vida, en el corazón, en el cuerpo y en la existencia de nuestro hermano Luis toda la ayuda necesaria para que él continúe combatiendo con nosotros a esas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, como lo define Pablo en Efesios, y que con la armadura de Dios podamos avanzar en esta lucha contra el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y que nunca cesará, nunca se acabará. Si pensamos que vamos a descansar de esa batalla, nunca descansaremos de esa batalla, pero obtendremos la victoria porque Jesús va con nosotros, y Jesús puso a nuestro pastor aquí para conducirnos. Total, allí van a apedrear a aquellas dos personas, pero esas personas, su defensa fue no otra piedra, sino un corazón dispuesto a dar la vida por aquellos que intentaban apedrearlos, y que me imagino que ejerció algún efecto benefactor sobre ellos. Moisés era el pastor del pueblo de Israel. Hay pastores, hay ministros, hay obreros, hay soldados, hay ancianos, hay obispos, hay presbíteros. Encontramos una serie de elementos que nos definen aquel hombre o mujer que es llamado por Dios para trabajar en su obra. Pero el pastor es el gran modelo por excelencia en términos de lo que acabamos de leer previamente en Juan, que el pastor su vida da por las ovejas. Y decía en la primera hora que nuestro hermano Luis ha dado la vida por nosotros, ha dado sus mejores años, ha sacrificado su tiempo, su esposa, sus hijos, sus nietos. Quizás está disfrutando mucho con sus nietos ahorita, bastante, fruto de sus hijos y fruto de su unión con nuestra hermana María. Pero Él nos ha dado su vida a nosotros, y nosotros tenemos que no pagarle a Él por lo que Él nos ha dado, sino estimarle y reconocer su ministerio e interceder ante Dios para que le siga dando las fuerzas, y que en el momento en que sienta de fallecer por los años, por la edad, por la enfermedad, por la prueba, Él pueda mantener el estandarte de Dios en alto, la vara de Dios en alto.
Aquella multitud era conflictiva e inconforme. Era difícil desde todo punto de vista, no era fácil. Ante cualquier avatar o dificultad de la vida diaria, de la vida física y material, ellos la enfilaban contra Moisés. Y Moisés era un viejito de 80 años. No podía hablar bien porque su hermano Aarón se comunicaba con la multitud a través de su boca. De las palabras que Dios colocaba en su corazón, Aarón las transmitía la gran mayoría de las veces. Y sin embargo, en el medio de su máxima dificultad, ante todas estas características que mencioné, el Señor siempre estaba dispuesto, Él con su corazón dispuesto para ofrecerle la ayuda que él necesitaba. Y en ese momento contra Amalek, Él le dio la ayuda que necesitaban. Era un valle puede estar después de una colina o de un monte, pero también un valle puede estar entre dos grupos de montañas o de cerros. También puede estar cerca de un desfiladero. Y cuando cruzamos la palabra de Dios en Éxodo con el resto de los libros del Pentateuco, es decir, de Deuteronomio, Números y Levítico, vamos a encontrar que Amalek, al ver la fuerza con la que iba Josué adelante como capitán de ese ejército, liderizado por Moisés, que estaba arriba en las alturas, junto con Aarón y con Hur, intentó atacarlo por la retaguardia. Y ustedes saben que en un ejército, en la parte de atrás, en la retaguardia, sobre todo cuando ese ejército está compuesto de multitudes civiles, atrás van los enfermos, van los discapacitados, van los débiles, van los viejos, van las mujeres y van los niños. Y Amalek intentó atacar por allá atrás. No lo atacó por el frente solamente, sino que intentó vencerlo también por la parte de atrás. Y era necesario que ese pueblo, en esa condición, mirara a Moisés con la vara de Dios, soportado por Aarón y por Hur, como el estandarte de la fuerza y de la confianza y del poder que Dios les estaba dando para vencer a este pueblo, que no era nada fácil vencerlo. Ya lo habíamos dicho, conflictiva, inconforme, murmuradora, agredía verbalmente a Moisés. Estaba permanentemente en una posición de sublevarse, de regresar otra vez a la esclavitud de Egipto. Porque es que ninguno de nosotros quiere el camino angosto y estrecho que nos lleva a la salvación. Y nuestros amigos que pudieran estar acá, que están en esa decisión de buscar a Dios y que saben que entregar su vida a Él no es nada fácil, porque es seguir el camino estrecho, difícil, lleno de pruebas. Los amigos, las circunstancias, el trabajo, la casa, lo que sea, los bienes, forman parte de ese camino estrecho. Y es preferible andar por la sendera espaciosa, donde nos encontramos con todos, disfrutamos sin ningún esfuerzo. Y a lo mejor decimos que Dios no está en nuestras noticias y no es necesario. Pero aún en ese camino estrecho, Dios también te invita a combatir con la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, porque es la única manera de vencer y tomar esa decisión. Dudaban sobre su liderazgo y su llamado. Estaban permanentemente anunciando que necesitaban resolver sus problemas. Y dice en el mismo capítulo 17, en ese versículo, ¿qué haré con este pueblo? El maná, el agua, y ahora venía pasar un límite de una tierra a otra para seguir avanzando. Y nos encontramos nada menos y nada más que con Amalek y su ejército, enfrentándose a un pueblo con hambre, difícil de llevar, en permanente sublevación,
liderizado por un viejito, acompañado por otros viejitos y con un joven que estaba largando el pelero allá con el ejército de Amalek, pero que contaba con la fuerza que Dios le daba para cumplir su misión. Es por eso que en las peores circunstancias, nuestro hermano pastor Luis ha mantenido la vara en alto. Y muchos hemos sucumbido por la desidia, por la indecisión, por el dejar una u otra cosa, por cualquier razón. La batalla que él desde muy tierna edad está cometiendo contra el enemigo de nuestras almas, y no lo hemos ayudado o no lo hemos podido ayudar, pero él sigue con la encomienda que Dios le ha dado, con el evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el escudo de la salvación, con la espada del Espíritu, diciéndonos: hermanos, es necesario batallar y continuar, porque luchamos no contra sangre y carne, sino contra las potestades que están en las tinieblas, y solamente el poder de Dios lo puede vencer. No hay recurso humano, no hay poder humano, no hay nada que pueda vencer al opositor de nuestras almas, aquellos ladrones y salteadores que dice el Evangelio según San Juan que venían por las ovejas, que no sean aquel que mantiene la autoridad que Dios le ha dado en sus manos, no para castigar y para atropellar, sino para con amor exhortarnos a que vayamos a esa batalla de todos los días por alcanzar las almas perdidas. Esa es nuestra misión fundamental, y Él está dispuesto y lo ha demostrado. Nosotros tenemos que acompañarlo, tenemos que ayudar a levantar los brazos cuando lo necesita, en cualquiera sea el escenario, cualquiera sea el plan, cualquiera sea el proyecto, porque nos ha sido reservada la corona de gloria incorruptible con el Señor. Ese es nuestro regalo, esa es nuestra medalla de honor. A pesar de la amenaza, ellos tuvieron la determinación de acometer la misión que Dios les estaba dando. El Señor les dijo que iba a estar con ellos. Después de esa victoria en Horeb, cuando manó el agua para la hidratación del pueblo, Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo el mundo al unísono, unánimes, en un solo sentido, como dice la Escritura y como traza Pablo en la Escritura, que debemos ser un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo sentir en Jesucristo. Así podremos afrontar con determinación, con la determinación que Dios infunde en nuestros corazones, esa batalla que a veces es difícil y pensamos que no podemos realizar e incluso que no podemos vencer. Se ubicó en el puesto donde Dios le había mandado. Imagínense que yo le tengo miedo bajar las escaleras porque tengo una pierna afectada todavía. Imagínense a Moisés subiendo esa cumbre a un collado. Un collado es un borde de una montaña. Es decir, allá se ven los amalecitas con Josué. Ahí estaba ese viejito al que Dios le estaba dando la misión de llevar adelante su pueblo. Y quienes estaban con él, porque ahí los ancianos reconocían su liderazgo. Y los ancianos no se refiere solamente a los viejitos, sino a todos aquellos que en el fragor de esa travesía por el desierto, que iba a cumplir 40 años hasta llegar allá, a la tierra prometida, se habían formado al fragor de la lucha con Moisés. Ahí tenían que haber jóvenes maduros, adultos maduros, mujeres que reconocían el liderazgo de Moisés. Es necesario que cada uno reconozca el liderazgo de nuestro pastor.
Si no reconocemos el liderazgo de nuestro pastor y estamos en la incertidumbre, en la duda, en la expectativa de reconocerlo, terminemos de pedirle a Dios que coloque en nuestros corazones la ternura, el amor, la comprensión necesaria para que así podamos lograrlo. Porque no solamente es la unidad de un grupo de personas la que junto con un pastor lleva adelante la misión encomendada. Es la convicción de espíritu, es la fuerza del compromiso, es entender y comprender y analizar que nuestro pastor necesita nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, para que junto con el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, nosotros podamos vencer lo que es invencible y podamos marchar adelante. Entonces necesitamos unanimidad no solamente en la decisión física, sino unanimidad en la decisión en nuestro corazón, que trasciende nuestra mente y que nos llena del Espíritu de Dios para comprenderlo. Y así se vio. Aarón y Hur pudieron decir, bueno, pero este viejito que Dios nos mandó para dirigirnos, imagínate, y aquí en la orilla del monte ese, y mirando para allá abajo, me imagino que Moisés estaba y no podía hablar bien, estaría tartamudeando Moisés, pero nunca abandonó a su Señor, ni la vara que él le había dado como ejemplo, como emblema de su poder y de su autoridad. La mantuvo en alto. Tuvo que sentarse, es verdad. Tuvo que permitir la ayuda de Aarón y de Hur. Tuvo que permitir la ayuda de ellos dos, porque él sabía que no las tenía todas consigo. Y nuestro hermano Luis ha dado muestras de querer nuestra ayuda, no para darnos una responsabilidad, no para descansar, sino porque él son sus palabras y siempre lo repite y reconoce: sin ustedes no lo puedo hacer. Y Aarón y Hur, entendiendo el liderazgo de Moisés, y Moisés reconociendo que sus años le afectaban y lo debilitaban, reconocía que esos hombres que estaban a su lado lo querían ayudar y permitió la ayuda. Pero ellos no lo traicionaron nunca. Pudieron haberlo tumbado por ahí. Se cayó Moisés, se mató. Nos queda a nosotros la libertad de hacer lo que este Señor no nos deja hacer. No nos deja, vamos a devolvernos para Egipto. No. Ellos tenían la convicción en su corazón de que mientras tuviera vida Moisés, de que mientras llegara al borde de la tierra prometida y no poder verla porque tuvo que darle 2 veces a la piedra de Oreb y no le dio la primera vez, y Dios ahí le dijo: no entrarás ni verás la tierra prometida. Y con Josué allá mirando la tierra prometida, después de haber atravesado todas esas tierras, pudo ver pero no pudo palpar, entender, llegar allí y disfrutar con su equipo de trabajo las bendiciones que Dios tenía preparado. Y pensemos que eso también puede ocurrir. Hemos perdido en el tránsito de los años muchos líderes, pastores, ancianos, mujeres, jóvenes, que han sido nuestros hermanos, que han sido nuestros colaboradores, que han sido nuestros ayudadores, que han sido ejemplo para nosotros, pero que también cuando nuestro hermano nos llama al trabajo es porque él sabe que él tiene una vida finita y que solamente la eternidad con Cristo la hará infinita, y necesita el relevo y la transición necesaria para que la iglesia Peniel siga avanzando por los años. Ahí está ese club juvenil. Nosotros no sabemos si ellos continuarán o serán los que continuarán este trabajo esforzado que nuestro hermano trata de hacernos entender a través de la palabra que debemos acometer todos los días. En la altura. En la Biblia se habla mucho de la palabra altar. Y altar es altura, el lugar más alto. Eso es lo que significa altar. Y para los judíos el altar, la altura, el lugar preponderante de la presencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de su supremo poder. Y esos hombres que Dios levantaba, sacerdotes, profetas y después pastores, son los que a Dios le ha dado la autoridad para llevar adelante la misión encomendada, la tarea encomendada.
Por lo tanto, debemos ser obedientes a ese liderazgo. Ese Moisés, ese pastor, nuestro hermano pastor, en las batallas de nosotros intercede todos los días, por una u otra razón, por enfermedad, por trabajo, por dificultades en los hogares, por su corazón contrito para que la gente se arrepienta, por la ayuda que necesita cada uno de nosotros, por sus propios problemas, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por su familia fuera de la casa. Él, en medio de eso, intercede por nosotros. Se levanta cada mañana, nos habla por la radio, nos habla en el escenario de la iglesia, nos habla en el escenario de nuestras actividades, nos habla, nos dice, nos llama, intercede por nosotros, porque su labor, su mera labor, su solo trabajo es una intercesión permanente por nuestras almas, por nuestras vidas y por nuestras familias ante la presencia de Dios. Su ejemplo de todos los días es un proceso de intercesión permanente por nosotros. Y así Moisés, a pesar de su edad, estaba dispuesto y estaba entre Dios y su pueblo y entre el enemigo y su pueblo para dar su vida, aun si era posible, para llegar a la tierra prometida. Mantuvo siempre las manos en alto, nunca las bajó. Así fuera ayudado, nunca las bajó, ni la derecha ni la izquierda. No doblegó su cuerpo la batalla y el cansancio. Dice que la batalla terminó al final del día, hasta que se puso el sol, dice el versículo 12, y no desmayó hasta que pudieron vencer con el poder de Dios a Amalek y a los amalecitas. ¿Cuál fue la clave de la victoria? Toda persona que va a una batalla establece una estrategia. Todo padre que cría a sus hijos, que los conduce durante su infancia, su juventud, todo aquel que va al trabajo a cumplir una labor, todo aquel estudiante que va a cumplir con su responsabilidad en las clases, toda persona que tiene un trabajo establece una estrategia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que haré? Bueno, Dios estableció la estrategia para Moisés. Le dijo, reúne a la gente. El versículo anterior dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Luchaba Moisés contra la duda de su pueblo. Luchaba Moisés contra sus propias condiciones físicas como persona mayor. Y luchaba por ver a aquel grupo de hombres que estaba en la batalla diaria con él, avanzando. Pero en todo momento nosotros vemos en ese pasaje que la presencia de Moisés con la vara en alto fue fundamental. Es más, mientras levantaba las manos, prevalecía. Cuando bajaba las manos, desfallecía el pueblo. Entonces, nosotros ahorita, como iglesia de Dios, como iglesia evangélica Peniel, como esta parte del cuerpo de Cristo, acá tenemos un pastor, tenemos un líder, ahorita insustituible, fundamental para la batalla. Dios nos llama a acompañarlo, reconocer que Él es el hombre que junto con su esposa forman esa pareja que Dios ha traído acá para llevarnos adelante en dejar en el corazón de los hombres perdidos y de las mujeres perdidas de este pueblo el evangelio como única fuente y condición de la salvación de sus almas y del disfrute de la vida eterna y del perdón de sus pecados. ¿Es esa su visión?
Y en esa visión nadie puede negarse a acompañarlo. Él no va por el disfrute material, no va por la recompensa del pueblo, no va por la altivez y la arrogancia que genera conducir una población. Va por el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso va él. No va por otra cosa. Y él ha reconocido la importancia del trabajo compartido. Sabe que no lo puede hacer solo. Y por eso nos llama a la ayuda. No nos obliga. Pero si pudieran estar, dirá nuestro hermano, en la soledad con el Señor. Ojalá pudieran estar. Moisés supo que no lo podía hacer solo. Él diría: vete, pero estos muchachos ahora me van a levantar los brazos para que yo los mantenga en alto. Él sabía, Moisés supo que no lo podía hacer solo. Para hablar estaba Aarón. Y en ese momento de la batalla contra Amalek estaban Aarón y Hur y Josué allá abajo ayudándole. Si no, no podía lograrlo. Reconoció sus limitaciones. Mostró sabiduría en la solución. La sabiduría que viene de lo alto, que era nada más que aceptar lo que Dios les estaba diciendo. Eso les permitió consolidar la firmeza de todos ellos y lograr que el compromiso se mantuviera hasta el final, hasta la victoria definitiva. Y nuestra victoria, nuestros deseos de victoria de nuestro hermano Luis como iglesia Peniel de Ciudad Ojeda, sus deseos de victoria deben ser nuestros deseos de la victoria definitiva, porque se logre avanzar en la extensión del reino de Dios y su justicia. No tampoco para nuestro propio deleite ni nuestro propio placer, sino para ver a los corazones, a los ojos y a las personas disfrutando de la vida que agrada a Dios, aquella que es caminar con Cristo, aquella del hombre y la mujer que es capaz de trascender las dificultades, vencer la muerte, recibir los milagros de Dios, atender a su voz. El pastor su vida da por las ovejas, pero las ovejas conocen a su pastor, conocen su voz y van detrás de él. Un rebaño de ovejas llevado por un pastor judío, decíamos en la mañana, no es el rebaño de aquel pastor que está en una hacienda con gramita verde, un pozo de agua, de repente con un control, viendo televisión y viendo el ganado por allá a ver cómo le va. No, un pastor en los tiempos bíblicos era un hombre humilde que llevaba a las ovejas por un terreno irregular como el terreno israelí, lleno de collados, llenos de piedras, 6 meses desérticos, 6 meses con lluvia. Cuando había y no había pasto, él conducía las ovejas. De modo que nuestro hermano Luis nos ha dado demostraciones que no solamente nos ha conducido en los tiempos de bendición, sino que nos ha conducido en los tiempos de la dificultad, en los tiempos de la deserción, en los tiempos de nosotros ir y venir. Y él está allí con la vara de Dios dispuesto a atender a sus ovejas. Pero nosotros tenemos que reconocer su voz, ir detrás de él en el sendero y conocerlo a él. Las ovejas conocían a su pastor, por eso era que iban pegaditos de él, y las que se salían del carril volvían a regresar al carril, porque escuchaban la voz. Y que cuando era necesario utilizar su autoridad para lograr que la oveja entrara al redil por la puerta, que es Jesús también, porque Jesús es la puerta del redil, entonces él con el cayado y esa curva que tiene el cayado, le jalaba, quizás le daba en un costado, la jalaba por la patica, le daba por el lomo. Mi hija, es por aquí. Y a veces nuestro pastor tiernamente, pero con mucha firmeza, también hace que nos reconduzcamos por el camino que Dios nos ha dicho que transitemos. Porque el camino por el cual nuestro pastor lleva a sus ovejas, el camino por el cual nuestro hermano Luis quiere que transitemos, es el camino que Dios le ha dicho que debemos transitar, no el camino que él quiere, es el camino que Dios quiere que transitemos. A los judíos en aquel momento Moisés, su pastor, los quería llevar por ese camino lleno de dificultades, obstáculos, enemigos, hacia la tierra prometida, hacia la bendición de Dios.
hacia la regeneración de su raza. Igualmente a los hombres, Dios nos dice que debemos transitar ese camino para regenerar nuestras vidas, para recomponer nuestras fuerzas como iglesia. Y también, como dice Juan, de aquellos que, a pesar de no ser sus ovejas, que son nuestros amigos, que son nuestra familia que no conoce a Cristo, venga a ese redil, tome el camino que debe tomar. No a la tierra que fluye leche y miel, que eran las características de la tierra prometida, sino a la presencia en el reino de Dios más allá de la muerte. Porque Dios tiene la solución hasta para la muerte, que es nuestra resurrección si estamos muertos y nuestra transformación si vivimos con Él. Esa es la victoria definitiva. De modo que debemos entender que lo que podamos hacer para ofrendar nuestra ayuda a nuestro pastor es una acción que debe ser cotidiana. Y decíamos que no era meramente dar, sino ofrendar, es decir, sin esperar nada a cambio, como para el Señor, como dadores alegres. Debemos orar y trabajar por su ministerio. No solamente Él ora por nosotros, debemos orar por Él también. Él necesita nuestras oraciones y nuestra ayuda en el momento preciso. Al igual que cada coordinador, cada pastor sectorial, cada hombre o mujer en eminencia en esta iglesia necesita la ayuda de la gente que están liderizando. Eso le permite mantener su visión, que es el querer ser de lo que Dios quiere de nosotros, que es nuestra salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el hecho de ser sal de esta tierra, luz en medio de la oscuridad, como dice Pedro, que seamos antorchas resplandecientes en medio de un lugar oscuro. Hay mucha gente que nos rodea que está en lugar oscuro, pues nosotros debemos ser las antorchas resplandecientes que le brinden la luz de Dios que necesita sus vidas. Eso le permite cumplir con la visión, que es lo que tiene que hacer. El cumplimiento de la visión es la misión, es lo que tiene que hacer. En la medida en que nosotros le hagamos a nuestro pastor cumplir la misión que Dios le ha dado, ayudándolo en la misión, por supuesto que estaremos demostrando, como decíamos en la mañana, que la certeza, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En que lo que aún no estamos viendo, en que aún no vemos una buena parte del pueblo convertido, redimido por la sangre de Cristo, en que todavía no nos hemos mudado para el Danto, en que todavía no hemos cumplido con tales o cuales proyectos, mantengamos la visión, dispongámonos a cumplir la misión, y eso nos permitirá afianzar, aún no viendo los hechos, nuestra fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así Moisés estaba allá arriba. Él diría, imagínate, no puedo levantar. Pero él cumplió la misión que Dios le había encomendado, porque la visión de Dios era que el pueblo estuviera en la tierra prometida. Esa colaboración debe ser unánime. Y otra cosa, debemos reconocer a nuestro pastor todo el tiempo. Él no es hombre perfecto para que no nos falle en un momento determinado, que él mismo no los dice. Pero él es un hombre que Dios ha colocado aquí, así como Dios colocó a Moisés allá, viejito, a los 80, sin poder hablar bien. Pudiéramos decir que de repente tenía problemas de articulación de la palabra, pero él no dejó de cumplir lo que Dios le había encomendado. Nuestro hermano Luis, él no va a dejar de cumplir lo que Dios le encomendó. Él tiene dos caminos, o cumplir o cumplir, porque no nos está viendo a nosotros, está viendo la recompensa que Dios le va a dar, y que Dios le da, y que Dios le está dando. Ese es el sustento de su lucha, de su batalla. Le reiteramos, hermano Luis, como le dijimos a primera hora, que Dios es el que te ciñe de poder y quien hace perfecto tu camino,
Él es quien hace tus pies como de siervas y te hace sentir firme sobre las alturas. Y es quien adiestra tus manos para la batalla. Esperamos ser los mejores colaboradores en tu pastorado hasta que Dios te tenga con nosotros. No solamente queremos ser dignos frutos de arrepentimiento ante el Señor, sino que también queremos ser dignos de la ayuda que podemos prestarle a nuestro hermano y a nuestros hermanos que seguirán y a los que están preparándose, porque sólo así, en el reconocimiento de su autoridad, que se fundamenta en el poder que Dios le ha dado y que mantiene en lo alto para hacer la justicia que Dios quiere hacer, nosotros podemos consolidar su misión acá con nosotros, su misión en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque te ha placido que estemos en esta mañana tratando de trazar tu palabra, Señor, para bendición de nuestras vidas, aún para nuestras propias vidas. Te damos gracias porque tu palabra es como espada de dos filos que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y ella hace posible que podamos asumir o reasumir el llamamiento que tú le has concedido, Señor, a nuestro hermano Luis, y reconocerlo como nuestro pastor, pero también reconocer que necesita nuestra ayuda en los momentos precisos o imprecisos de la vida. Señor, te rogamos que podamos estar dispuestos a ayudarle, a darle nuestra mano, a darle nuestro abrazo, a darle nuestro afecto, a darle una palabra de ánimo, y que en medio de las enfermedades tú te glorifiques, Señor, con tu poder en primer lugar, y que aún nuestras propias manos y acciones contribuyan a que también pueda regularizar, en caso de que lo necesite, su estado de salud, Señor. Te rogamos por su esposa y por sus hijos, por sus nietos, por sus nietas y por sus nietos, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les fortalezcas. Ellos nos han dado su vida, Señor. Ellos nos han dado su tiempo. Ellos nos han dado su salud. Ellos nos han dado sus pensamientos, sus afectos, su trabajo, su esfuerzo, sus oraciones, su intercesión, sus esfuerzos. Es decir, Señor, nos han dado su vida también a nosotros. Y tú dices en tu palabra que el pastor da la vida por las ovejas. Jesús dio su vida por nosotros. Nuestro pastor también ha dado su vida por nosotros. Y a pesar, Señor, de que la vida que Él nos ha dado no es para el perdón de nuestros pecados, ni para que tengamos la vida eterna, sí es, Señor, para que la vida eterna y el perdón de pecados que nos has dado, Él nos lo recuerde permanentemente para seguir firmes, fieles y colaboradores en tu obra. Te damos muchas gracias porque podemos servirte. Te damos muchísimas gracias por tu amor, por tus bendiciones. A los que no te conocen a través de Jesucristo, Señor, te rogamos que obres en sus vidas. A los familiares de nuestro pastor, de su esposa y de sus hijos que no te conocen, ten misericordia de ellos, Señor. A los que no te conocen de nuestra familia y de mis hermanos colaboradores, pastores, coordinadores, diáconos, sugieres, servidores, a los que no te conocen de sus familias, tráelos también al redil de tu obra, Señor. Conviértelos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que los que por alguna razón quieren colaborar y se sienten mayores, se sienten enfermos, se sienten debilitados o piensan que no son dignos de la labor en tu obra, te rogamos, Señor, que tú coloques sus corazones
el deseo de ayudar en tu obra y de ayudarnos a todos, y entre todos unánimemente podamos acompañar en la batalla de cada día contra el enemigo de nuestras almas, contra los corazones desesperanzados, Señor, y obtener la victoria de llevar tu palabra a sus vidas, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo. Síguenos bendiciendo. Somos agradecidos contigo, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Síguenos guiando y sigue bendiciendo y permitirle tener a nuestro pastor la vara de la autoridad de Dios que tú le diste en sus manos para llevarnos adelante, Señor, como iglesia Peniel, como iglesia de la ciudad. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias. Amén.